El problema de este board es que no ve la RAM. Ya me tiene loco con tanto pitido. Ahí se queda, ¿ves? Pita, 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 pita todo el tiempo. Y aquí podemos ver que tiene puesta la RAM. Vamos a cambiar de slot un momento. Pero antes, que ya lo hice, pero bueno, aquí probar, ponerle probar de slot a ver si por casualidad falta alguna línea de datos. Todas están en orden, todo está bien. Todo está bien. Y esta también. Vamos a ponerla aquí en este slot a ver qué pasa. Nada, sigue pitándome. No detecta la RAM. Ya me tiene loco ya de tanta pitadera. Ahí. Y con lo mismo. Vamos a quitarle el speaker porque si no nos vamos a fundir. Vamos a medir algo. Algunas mediciones por arribita. 2.5, está bien, esto es 2.5. 1.2 por aquí. 3.3. Hasta ahora todo está bien. Y ya vi algo ya sé cuál es el problema. Pero antes de seguir, les quiero enseñar el nuevo soldador, como lo decimos aquí, Cautín, que me envió la marca FNIRSI. Se los quiero enseñar. Aquí lo metí en su caja original, en la que vino, para que ustedes vieran cómo fue que llegó y con todo lo que viene. Ya de entrada podemos ver que en la caja nos da algunos detalles, características de este soldador. Mira, aquí se coloca la punta. Ajá. Miren cómo es. Máximo 450 grados Celsius. Esto es 842 Fahrenheit. Ajá. ¿Qué dice rápido calentamiento? No sé. Ajá, ¿qué más? Inalámbrico, por supuesto. Aquí nos dice que es el modelo HS-03. Aquí lo pueden ver. Voltaje de operación 5 volt. Increíble cómo ha avanzado la tecnología, ¿verdad? Antes teníamos que conectar los cautines directamente al toma de la corriente, ¿saben? El toma de la pared a los 110 volt. Y mira hoy ya, con una simple batería, que aquí vemos que es inalámbrico, con una simple batería de litio ya podemos ya tener un cautín, un soldador. Miren, temperaturas, el rango de temperatura que trabaja de 100 a 450, aunque ya lo vimos aquí ya, que nos lo dice aquí, 450. Display, IPS, HD, color, no sé qué. Entrada de corriente, puerto tipo C. Ahí pueden ver los datos, 10 watts máximo, 174 gramos, parece que ese es el peso. Bueno, vamos a poner la caja esta por acá y vamos a continuar. Aquí abrimos el estuche y vamos a ver qué es lo que tiene, con qué viene. Bien, aquí viene con esta tarjetica que nos dice unas instrucciones básicas. Mira cómo sacar la batería, aquí nos dice. A ver, esta otra cosa que es que parece que es una certificación. La tarjetica esta, el nailito con 2 tornillos.
regresar esto para acá porque esto no lo va a nada, esto lo vamos a usar. Y el manual de usuario, ¿saben? Acostúmbrense a leer el manual. Bueno, pues ya con este video ya no necesitan ver el manual. Ya con este video ya saben cómo va a funcionar este cautín o soldador. Un cable tipo C, USB tipo C, para cargarlo. Aunque lo podemos cargar con el mismo cargador del teléfono, ¿ves? Del smartphone. Aquí viene con un destornillador, que es para los tornillos. Déjenme enseñarles cómo es el soldador. Viene con esta tapa, aquí va la punta. Esto es para cubrir la, ¿sabes? La punta. Viene con esto para que respire, pues si está la punta caliente, ¿sabes? Y esto destornillador viene para quitar el tornillo el tornillo de la tapa de la batería. Pero vamos a terminar primero con esta parte. Viene esta punta, que es la C210, ¿verdad? Sí, estas son las C210. La I, la punta tía, la, ¿sabes? El modelo I, el modelo IS, porque HS02 es ya lo del soldador. Aquí las podemos ver, miren. Punta fina para soldar, empatar pistas cortadas. Ya me verán con este cautín, bueno, en la mayoría de los videos. Y esta otra punta también, que es la K, ¿no? Sí, la K, ¿saben? Mirenla ahí. Esa es la que más yo uso. La K. Que esa la vamos a quitar porque esta es la que vamos a usar. Antes que nada, les voy a enseñar aquí el tornillo, ¿ves? Que aquí zafamos este tornillador, viene con este viene con este destornillador para zafar el tornillo aquí y extraer la batería. Bien, como les decía, aquí saco la pila, ¿ves? La batería, que lo bueno que es la 18650, la más común que hay. En caso de que se nos gaste, ¿sabes? Le podemos poner cualquier otra, ¿sabes? 18650. Esta vemos que es de 2600 mAh, 3.7 volt. Bueno, las típicas 18650. Tenemos que fijarnos también en la forma de ponerla, porque si la ponemos al revés nos va a hacer que rompamos el soldador. Aquí podemos ver, mira, el cablecito que conecta, aparece aquí en negativo, y como una cintica. Ahí pueden ver una cintica que viene conectada aquí, me imagino para el control de carga aquí por el tipo C, y para esto ¿cómo se llama? Este selector. Vamos a regresar la batería a su lugar y ponerle el tornillo. Y vamos a encender el soldador. Aquí encendió, ven, y mira cómo de inmediato nos pide un sonido que nos pide la punta. Eso es lo bueno que tiene, que podemos quitarle la punta con el soldador encendido. Pues automáticamente, ¿ves? Se bloquea y deja de calentar. Bueno, es que no va a calentar porque él se va a quedar en espera.
¿Ve? Ahí se queda en espera. Podemos quitar la punta sin problema y volverla a poner. Que él ahí se va a quedar en espera. Y aquí iría la tapa. Bien, entonces para encenderlo, déjenme pasar esto para acá, que ahora después les voy a explicar para qué es esto. Para encenderlo, simplemente nos dice ahí que toquemos OK. ¿Ve? Y aquí la temperatura mínima, 250. Bueno, no, podemos bajar a 100 grados, creo, ¿eh? Miren aquí. Miren, 130. Ahí lo que nos decía, ¿ves? Nos especificaba la caja. Mínimo 100 grados. Y máximo los 450, por supuesto. Aquí, ¿ves? Aquí es la temperatura programada, que es la que tiene que llegar aquí. Y me imagino que ya está calentando, por supuesto. Ahí podemos ver. Por aquí también controlamos la temperatura. ¿Ves? Miren. Aquí podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. El 1 es 250. El 2 es 300. El 3, 350. El 4, 400. Y el 5, que ya es el máximo, 450. ¿Tú sabes para qué es esto? Porque si ahora nosotros apagamos el cautín en 350, supongamos. Ahí lo dejamos apretado el OK y se apaga, ¿ves? Si nosotros lo dejamos apagado, lo dejamos en 350, ¿verdad? Y necesitamos, no sé, sabemos que vamos a soldar algo que requiera más temperatura. Hacemos así aquí, lo ponemos en el máximo y lo encendemos. ¿Ves? Y ya se enciende en la temperatura máxima. Mira ahí rápido como va aumentando la temperatura. Y ahí esperamos que suba a 450 para empezar, ¿sabes? A soldar lo que vamos a soldar. Bien, ya sabemos ya. Automáticamente aquí, si no queremos tocar aquí, podemos aquí mismo ver las temperaturas preprogramadas en cada una de estas, ¿sabes? En cada uno de estos pasos. El 3, 350, aunque nosotros siempre lo tenemos que usar 400 o 450 para lo que vamos a soldar nosotros. Nosotros no vamos a estar soldando cablecitos. Bueno, si vamos a empatar pistas, cuando son pistas finitas, sí, lo ponemos en 350. Algo así. Pero como vamos a estar soldando, no sé, resistencia, ese tipo de cosas, resoldar, no sé, superior, resoldar pines, es mejor en esta temperatura alta. Entonces, ¿qué más? Ya seleccionamos aquí, mira, 2 veces OK y viramos aquí a la parte de en espera, ¿ves? Y seleccionamos en esta parte aquí, seleccionamos 2 veces y nos manda aquí al menú, ¿ves? Y seleccionamos 2 veces, nos regresa, ¿ves? 2 toques en OK, 1, 2 y regresamos aquí al menú. Aquí en el menú tenemos un menú que es la configuración del sueño, ¿sabes? Cuando lo pongamos, terminemos de soldar, lo pongamos aquí, en qué tiempo quieres que se ponga en el, ¿saben? En estado de sueño, en espera ahí, le damos aquí OK. No veo, yo lo dejé aquí en Sleep Time en 1 minuto. Para cuando yo lo ponga, en 1 minuto, ¿sabes? Ya rápidamente se ponga en stand-by. No, en stand-by se pone aquí, mira abajo. Mira aquí abajo, mira, en stand-by. Stand-by, 10 minutos. Aquí en 1 minuto es en espera, en estado de sueño.
Y aquí abajo la temperatura mínima, el sueño. En estado de sueño lo que hace es ponerse en 100 grados. Lo podemos poner en 300. Eso es para que si no lo estás usando, la temperatura baje y no esté calentando por gusto la punta, que se desgasta más rápido. Eso es bueno, me gustó. Yo se lo puse en 100. Pero sería mejor ponerlo, no sé, más o menos en 250 para cuando tú lo levantes, que despiertes, ¿sabes? Empieza a aumentar la temperatura. No tenga que aumentar de 100 a 450, que se mete un poco más de tiempo. Y mejor de dejarlo en estado de sueño en 250 para que aumente rápidamente de 250 a 450. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Bueno, aquí regresamos para atrás y vamos aquí abajo a la otra sección del menú, a la otra opción. Aquí, ¿qué es esto? Temperatura de calibración. Esto no lo entendí muy bien. Pero bueno, está ahí. Es otra opción más para lo que quieran hacer. Regresamos para atrás. System set. A ver. Esto es el lenguaje. Que tenemos el lenguaje en chino y en inglés. Este es en modo, esto, que es un ejemplo. Si tú lo pones aquí, derecha o izquierda, ¿ves? Si tú eres izquierda, no ves que el menú no sale al revés. Pues podemos seleccionar aquí derecha o izquierda. A ver, se lo voy a mostrar para que vean. Aquí, left, ven, se viró para el lado ya. Así que vamos a ponerlo la posición correcta, que es la de nosotros. Ajá. Bueno, ese simple menú, que eso es al gusto de cada cual, de cada uno. El que lo vaya a usar, lo configura a su forma. Bien, ahí podemos ver que rápido sube la temperatura. Ajá. Pero bueno, como ahora no vamos a soldar nada, vamos a revisar esta placa. De todas formas lo iremos usando en todos los videos. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace de compra, donde lo pueden comprar. Se lo voy a dejar aquí abajo. Me gustó, está muy bueno. Yo que en mío le había caído una descarga eléctrica y estaba medio, ¿sabes? Jodido, que no se ve el display. Miren cuál es el mío, ¿saben? Que siempre han visto en todos los videos. Mirenlo aquí. Lo bueno que con este es que sí lo puedo llevar a cualquier lado. Ahora si yo quiero, no sé, soldar un cable por allá, en el otro extremo de la mesa, cojo este y me lo veo hacia allá. Fácilmente. Si tengo una placa por allá, ¿sabes? Las placas mías que las pongo a probar por allá, que me dé algún problema de momento. Ahí mismo puedo coger, en el mismo banco de prueba, a veces yo mido, en el mismo banco de prueba, ¿sabes? Mido transistores que muchas veces fallan, y en el mismo banco de prueba hago así, y levanto una patica del transistor con este soldador. No tengo que desconectar la placa, traerla hasta aquí, para levantarle una patica del soldador y volverla a llevar para allá a ver si se soluciona la falla. No, ahí mismo, en el banco de prueba cojo, desoldo el pin que. Y vemos que llega a 450. Lo volví a coger, déjenme dejarlo ahí para ver si entra en modo sueño. Para que ustedes vean. Que es 1 minuto. Bien, entonces ya saben, como ya les dije, les dejé ahí el enlace en la descripción de este soldador que me gustó. Como les repito, lo verán a partir de ahora en los videos. Me gustaría otro soldador. Este viene siendo el C210, ¿sabes? La punta finita C210. Coño, lo vuelvo a coger de nuevo. Voy a dejarlo ahí para que se ponga en modo sueño. Ahí está en 400, ¿eh? 400 de temperatura. Vamos a ponérselo, a ver, la que no lo ven, vamos a ponérselo aquí. 400 de temperatura, lo que les decía. Se me fue la cabeza lo que le estaba diciendo. Que ojalá esta marca hiciera también otro soldador, pero con puntas, ¿sabes? De la C2. Tenemos la C210 y la C2. ¿Cuál es la otra? Espérense, déjame fijarme. Yo tengo la otra que se me rompió, el otro soldador, que es de las puntas más anchas. A ver. Vamos a ver aquí un momento si este es de ese.
Esta punta, mira, sí, esta punta de las más anchas. Es la C, la C245. Miren, ven que es un poco más ancha. Que es para GPU grandes. Pero de todas formas, en este video aquí después voy a hacerle varias pruebas de soldando varios componentes y se lo voy a poner aquí en este video. En lo que le he ido explicando eso se lo pondré, no sé, aquí en una esquinita de la pantalla, no sé, para que ustedes vayan viendo lo que voy desoldando para lo que me sirve este soldador. Para lo mismo que me sirve el mío, que lo han visto en todos los videos anteriores. Pero en cambio este que es portátil, lo puedo llevar a cualquier lugar. Entonces continuamos con la reparación de esta placa. Mira, ya se está poniendo en estado de sueño. Miren cómo baja la temperatura, ¿ven? Porque ya pasó un minuto. Y entonces ahí va el conteo de los 10 minutos de que se pone en espera, en stand-by. Mira, ahí sale la luna, estado de sueño, ¿eh? Mira el conteo. Es que si lo levanto, si lo levanto se va, ¿sabes? Pues va a empezar a subir la temperatura porque va a salir del estado de sueño. Ahí se queda en 100 grados. Ve que lo que yo le decía, si yo lo pongo en 200, ahí se quedaría en 200. Y entonces al levantarlo, 200 está más cerca de 450, que es la temperatura que vamos a usar para desoldar el componente, ¿verdad? 200, sí, sube la temperatura, llega más rápido a 450 y podemos usarlo rápidamente. Aunque, un ejemplo, si yo sé que ya lo voy a usar, yo lo levanto así, va, al momento. Y lo pongo ahí en lo que voy conectando la placa, pam, 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 y ya en lo que voy conectando la placa va subiendo la temperatura y a la hora de usarlo ya está en 450, ¿ves? O simplemente el tiempo de sueño le ponen 10 minutos. Y aquí vemos que tiene también, que no hablamos de esta parte, como este orificio con rosca. Me parece que después le harán, me imagino, una base para, ¿sabes? Poner esta tapa ahí y uno poder poner el cautín así. Que sería muy cómodo. Me gustaría que lo hicieran. No sé, en verdad no sé, porque no he visto si lo tienen o no, o si lo van a hacer o no. Entonces no vamos a dar más muelas, aunque les estoy diciendo porque el soldador está bueno. Yo sé que ustedes quieren ver la reparación de esta plaga, pero necesito mostrarles eso, que está muy bueno. Y les recuerdo que en la descripción del video les dejo el enlace. De todas formas, ya como les repito de nuevo, lo verán en todos mis videos. Vamos a encender el multímetro y vamos a continuar con la reparación de la placa. Bien, vamos a encenderla. Y ya les voy a decir lo que vi. Midiendo los voltajes normalmente, ¿saben? Miré para acá abajo y primero que todo vi que le faltaba aquí la LAN. Eso no importa, la LAN no influye aquí en el funcionamiento de la RAM. Pero vi que le faltaban 2 transistores aquí. Y esos transistores, lamento decir que no se pueden quitar. Miren, todavía sigue pitando, ¿eh? Vamos a enseñarle en el board view, que es muy importante, que déjame enseñarle en el board view lo que los transistores que son, ¿saben? Los SMB Data, SMBD Clock. Esta placa seguro se la llevaron a alguien porque el cliente me había dicho, me trajo su fuente, yo no reparo fuente. Me trajo su fuente y me dijo que se la habían revisado. Y supongo que esta placa se la llevaron a alguien. Y miren, alguien que parece que no tiene mucha experiencia porque mucha gente acostumbran a quitar transistores a lo loco. Vamos a quitar, ¿sabes? Los dual MOSFET que suelen quitarse, se pueden quitar, pero hay algunos que no se pueden quitar. Por ejemplo, estos que quitaron aquí. No sé, mira, estos de aquí arriba se pueden quitar. Ustedes en mis videos han visto que yo los quito. Pero hay gente que piensan que es quita lo loco. Sin saber, es vamos a ver si funciona. Vamos a quitar vamos a ver si funciona. A suerte. Y no es así.
Esto no es así, eso no funciona así. Vamos a buscar el board view para enseñarles rápidamente cuáles, bueno, cuáles no, cuáles son, porque son dos transistores que levantaron. Esto es un H370 Pro 4. H370 Pro 4. Estos Pro 4 son la bandera. ¿Cómo fallan? Como fallan los jueguitos. H370 Pro 4. No lo tengo, porque el que tengo es H370M M Pro 4. No es el mismo. Z370 Pro 4. Déjame buscar porque es lo mismo, es casi lo mismo. Déjame buscar el Z370 Pro 4. Z370 Pro 4. Ajá, aquí lo tenemos. Ese no sirve, si son iguales. Lo único que cambian es el PCH. Miren. Déjame mostrarle, déjame ponerle el board view en pantalla. Ahí salió, ¿ven? Le puse el board view. Ajá, ahí, pero miren, en estado de sueño no he soldado, ¿ven? Vamos a dejarlo ahí porque ahora vamos a tener que usarlo para poner los dos transistores estos. Los voy a mostrar cuáles son. Miren, quitaron estos dos, ¿ven? Fíjense en el board view. Quitaron estos dos. Entonces vamos a ir a los slots de RAM para que ustedes vean las señales SMB data, SMB de clock, SMB, aquí lo pueden ver, ¿la ven? SMB, a ver, aquí abajo, lo pueden ver, abajito ahí, SMB clock y SMB data. Miren, viste que vienen aquí abajo este transistor, las dos señales SMB data, SMB. Entonces este transistor no se puede quitar. En todo caso puedes quitar este, pero los dos no. Pero este que controla las señales, no. Es que conmuta las señales. Es decir, este que conecta SMB data, el slot de RAM que la conecta con el PCH. Aquí lo pueden ver, ¿ves? Bueno, vamos a colocarle ese transistor. Ese es un 2M7002, un transistor MOSFET. Déjame apagar la placa, que cuando ven a ver se me olvida que está encendida y pongo el transistor con la placa encendida, Ajá. Vamos a ponerle. ¿Qué ustedes creen? Le pongo los dos. Ahora voy a ponerle el que nada más conduce a la señal. Le voy a ponerle que es necesario. Vamos a levantar el cortín ya para que vaya, ¿sabes? Aumentando la temperatura. Miren ahí que va aumentando la temperatura. Vamos a ponerlo por aquí. Rápidamente. Y en vez de conectar la placa para conectar eso, pero los quiero poner en microscopio para que vayan viendo cómo yo voy a soldar el transistor con el nuevo soldador, el nuevo cortín. Bien, ya el cortín llegó a 400 grados, entonces vamos a ponerle el transistor aquí. Sí, este cautín me gusta. Es simplemente adaptarme a su funcionamiento. Porque calienta rápido, levanta la temperatura rápido. Ahí ya lo soldamos. Soldamos el transistor Dual MOS. Ajá, perfecto. Ahora vamos a limpiar. Ok, todo quedó lindo. Bien. Quedó bien. Vamos a ver, no puedo creer que sea eso nada más lo que tenga esta placa. Yo no puedo creer eso. A veces la gente dice, no critique, pero si un cliente le lleva un board a un técnico y un técnico hace esto, eso es como lo voy a criticar si usted lo está haciendo mal.
Vamos a ver. Vamos a ponerle speaker. A ver si sigue pitando. No pita, no sigue pitando ya. Yo creo que ya detectó la RAM. Aparte, mira. Arrancó y se apagó. ¿Sabes? Ese es el mismo arranque que hace siempre cuando no tenemos la pila. Oh, yo creo que va el video. Está acelerando el fan. No puedo creer que esto sea eso nada más. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Oh, se está acelerando. Oh, yo creo que ya dio video. Vamos a presionar aquí el power. A ver. Miren. Le dio el power y apagó. Porque claro, le di 2 veces. Vamos a ponerle el VGA aquí. Vamos a ponerle el VGA a ver si dio video en pantalla. Yo no puedo creer que sea eso. Eso nada más. Mira, ahora como ya no vamos a usarlo el soldador, lo que hacemos así. Dejamos presionar y lo apagamos, ¿ves? Ya, y lo metemos aquí en su tapa. Pues esto ustedes lo verán en todos los videos regados por aquí por la mesa. Porque este es el que voy a usar. A ver, no da video. Dame reiniciar. Sí, porque si pones el VGA después que de video. Ah, mira, ahí dio video. Déjame virarle la cámara para allá. Dio video. Déjenme ponerle un teclado USB. Para ver si entra el setup. Teclado funciona. Vamos a entrar al setup. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí dando video, ¿eh? Aquí los voltajes. ¿Cómo fue? 79 grados micro. ¿Qué micro es esto? Más rápido ahí a ver qué micro es esto. Un i3 8100. ¿Por qué 80 grados que tiene esto? Vamos a apagar rápido aquí a ver. No tiene pasta, ¿no? Ah, no, efectivamente no tiene pasta. 80 grados. Qué locura. Déjame ver si le echo un poco de pasta ahí. Voy a echarle esta. Esta dice MX4, pero esto fue una estafa. Esta la compré aquí. Parece que es una, ¿sabes? Un clon de MX4. Para tarjeta gráfica no sirve. Pero bueno, para CPU sí. Y más esto que es un i3. Y tuvieron i7 que sí necesita, ¿sabes? Pasta térmica buena. Pero bueno, con un i3 estaba bastante bien ahí. Esa pasta. Como les decía, a veces la gente no quiere que uno diga nada, pero como es que muchas veces los clientes son inocentes y caen en manos de malos técnicos. ¿Por qué tienen que haber malos técnicos? ¿Sabes? Si existe lo malo, si existe lo malo es porque existe lo bueno. Olvídense eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La oscuridad es ausencia de luz. Y entramos nuevamente al setup. Y bien. Correcto. Miren, bajó 57 grados. Está bien. Aunque aquí podemos darle, ¿sabe? Aquí abajo. Porque también este fancito genérico no es tan eficiente. Eso es 58. Que se sigue aumentando la temperatura. En este caso, si sigue aumentando la temperatura, tenemos que chequear
voltaje V-Core. Vamos a chequearlos aquí abajo. Está en un borde, está bien. Ahí lo pueden ver, es un borde, está bien, está bien. Otra cosa que podemos hacer es chequear cada uno de los pulsos de la fase. No va a hacer que un pulso esté mal y esté, ¿sabes?, deformado y por eso se esté recalentando el CPU. Pero bueno, por ahora ya el video lo vamos a dejar hasta aquí. Recuerden lo que le dije, voy a ver si hago algunas pequeñas pruebas con este soldador, soldando varias piezas, varios componentes, ¿sabes? Resistencia, bueno, ya el transistor lo vieron como lo soldé, de soldar los BIOS, cosas así, para que ustedes vean cómo es que funciona. Y el enlace yo se los dejo ahí en la descripción. Bien, entonces espero que les haya gustado este video. Saben, como siempre les digo, lo de siempre. Suscríbete si aún no lo has hecho. Bueno, yo creo que si aún no te has suscrito, yo pienso que no has llegado hasta esta parte del video. Denle like, mejor dicho, todos los que están suscritos son los que, la mayoría de la gente que están suscritos son los que han llegado a esta parte del video. Si es así, déjame en los comentarios para yo saber quiénes son los que ven todos mis videos. Y déjenme su like y compartan los videos, ¿saben? Saludos a todos y hasta el próximo video.